Acá Kiki resolviendo dudas. Bien, tenemos este problema donde me dicen que hay una nave que está orbitando alrededor de Venus, a una distancia de 500 kilómetros de la superficie de Venus. Y me preguntan qué tipo de fuerza aparece sobre el planeta y sobre la nave. Bueno, nosotros sabemos que todos los cuerpos, por tener una masa, producen unas fuerzas de campo gravitatorio, que son fuerzas de atracción sobre las masas, que tienen como característica estas fuerzas que tienen la misma dirección, el mismo valor, el mismo módulo y sentidos contrarios, porque son de sentidos contrarios y de atracción. El valor del módulo de estas fuerzas está dado por esta fórmula. La fuerza gravitatoria es una constante gravitatoria que es universal por la multiplicación de las dos masas que estás mirando y la distancia entre los centros de estos cuerpos al cuadrado. Entonces, apliquemos estos conceptos a esta fuerza que aparece entre la nave y Venus. Entonces, calculamos este valor, reemplazamos los valores. La constante gravitatoria es dato, está en una tabla. La masa de la nave es 500. La masa de Venus la sacamos de la tabla. La distancia entre los centros corresponde al radio de Venus más la distancia en la que está el radio de Venus, que es hasta la superficie, y de la superficie hasta la nave 500 kilómetros. O sea que la distancia entre los centros es la suma de esos dos, no la multiplicación, la suma. Está sumando dos distancias. Bien, entonces, haces esta cuenta con la calculadora. Pero antes, acordate que tiene que estar todo en metros. Todo tiene que estar en metros y esto está en kilómetros. Por lo tanto, los 500 kilómetros lo tenemos que convertir con esta fracción equivalente o con regla de 3 simple o corriendo la coma a metros. Y ahí sí entonces poder hacer esta cuenta. Esta cuenta la haces en la calculadora. La haces en la calculadora entera de una. Y esta cuenta te da 3785,67 newton. Esa es la fuerza de atracción gravitatoria que sufre la nave cuando está a 500 kilómetros de distancia de la superficie. ¿Qué pasa si la nave cae sobre la superficie? ¿Cuánto vale la fuerza gravitatoria? ¿Cuánto vale el peso? Bueno, si está sobre la superficie, ahora la distancia es lo que cambió. Porque la constante gravitatoria es la misma, la masa del planeta es la misma, la masa de la nave es la misma, lo que cambió es la distancia, ahora está sobre la superficie, ya no está a 500 kilómetros. Esta cuenta te va a dar una fuerza gravitatoria que se corresponde con el peso del cuerpo en el planeta Venus. La otra manera que podés verlo es, bueno, acordate que la aceleración de la gravedad de un planeta es multiplicar la constante gravitatoria por su masa y dividirlo por su radio al cuadrado. Eso te va a dar en este caso la gravedad, la aceleración de la gravedad de Venus, que da 8,87 metros sobre segundo cuadrado. Y entonces multiplicás ese valor, que es 8,87, por los 500 kilogramos de la masa del cuerpo. Y me va a dar entonces el mismo valor, 437,25 newton. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas estamos haciendo la misma cuenta. Bien. En el siguiente ejercicio me piden que calcule la suma de estas tres fuerzas que están aplicadas sobre un cuerpo. Entonces tenés F1 con un ángulo alfa, F2 con un ángulo beta, F3 con un ángulo tita. ¿Qué es sumar? Sumar las fuerzas de forma analítica lo escribimos de esta manera, ¿no? Sumar F1 más F2 más F3 como vectores implica que vos vas a tener que descomponer en X y en Y a cada una de estas fuerzas para sumar las componentes en X por un lado, las componentes en Y por el otro. Por lo tanto, tenemos que descomponer cada una de estas tres fuerzas en sus componentes en X y en Y. Vayamos primero a mirar entonces F1. F1 es esta fuerza que está acá, que forma este triángulo para descomponerlo con el ángulo alfa.
Entonces para f1x vos vas a multiplicar el módulo de f1 por el coseno de 25 porque f1x es adyacente a alfa. En cambio para f1y es opuesto al ángulo alfa, entonces vas a usar el seno de 25 multiplicado por el módulo de f1. Una vez que tenés esos dos valores, estos dos valores son los módulos de estas dos componentes, que tendrán un signo según el sistema de referencia que uses. Por lo general, el sistema de referencia que se usa es positivo para arriba y para la derecha. En algún momento lo podemos cambiar, pero en general se usa ese sistema de referencia. Por lo tanto, ambas componentes son positivas. Y F1 escrito con sus componentes puede ser escrito de esta manera con el sistema de referencia elegido. Para F2, el triángulo que nos queda formado es este que aparece acá. Entonces F2, cuando tengo que descomponerlo en X y en Y, voy a ver que en X de vuelta es el adyacente a 32 y el Y es el opuesto a 32. Por lo tanto, para Fx voy a multiplicar por el coseno de 32, para Y voy a multiplicar por el seno de 32. Y así obtengo sus componentes. Expreso entonces a F2 a través de sus componentes y le agrego el signo que le corresponde. F2x es negativa porque apunta en contra del sistema de referencia y F2y es positiva porque apunta para arriba. Voy a descomponer ahora a F3. Entonces F3 me queda descompuesta con este triángulo, con el ángulo θ. Entonces miro, θ es adyacente, la componente en Y es adyacente a θ, entonces en Y voy a usar el coseno de θ, porque es el adyacente. En cambio el X es el opuesto a θ, entonces tengo que usar el seno. Y me queda entonces descompuesta F3 en X y en Y con estos dos valores, que son los módulos, y cuando miro las componentes en el sistema de referencia, van en contra del sistema de referencia que elegí, por lo tanto las dos son negativas. Así que a las dos le tengo que poner el signo menos. Ahora sí, entonces una vez descompuestas las tres fuerzas, puedo realizar la suma. Entonces realizo la suma en las componentes en X, con los valores que calculé para la componente 1, para la componente 2 y la componente 3, con los signos que vi que le correspondían en el sistema de referencia. Hago la suma de las componentes en Y, de la componente 1, de la fuerza 1, de la fuerza 2, con los signos que vi que le correspondían a cada uno en el sistema de referencia que elegimos. Estas cuentas, sumando y restando estos valores, entonces me dan menos 31 y menos 30. Estas son las componentes en X y en Y. Si yo escribo a la resultante con sus componentes, lo escribo de esta manera y ya le pongo el signo que le corresponde de haber calculado la resultante. Cuidado, acá no estamos hablando de los módulos de las componentes en X y en Y. Estás hablando del vector en X y del vector en Y que componen a la resultante. Y acá tampoco es el módulo de la resultante, es el vector FR que tiene estas dos componentes. Si miras estas dos componentes, entonces apuntan las dos para abajo y para la izquierda, en contra del sistema de referencia porque nos dieron negativas. Por lo tanto, la resultante me quedó en este cuadrante, en el tercer cuadrante del sistema de referencia que yo elegí. Y voy a buscar el ángulo gamma de la inclinación de esta fuerza resultante. ¿Cuál es el módulo de esta fuerza resultante? El módulo de esta fuerza resultante lo vas a calcular con Pitágoras. Ahora sí, este es el módulo. ¿Cuál es el módulo de FR? Bueno, es la raíz de la suma de los módulos al cuadrado. Ojo, es la suma de los módulos al cuadrado. Los módulos al cuadrado. O sea que ya ahora mirás el numerito sin el signo. El numerito sin el signo. Por más que esté el cuadrado ahí, es el módulo, no es el signo. Haces esta cuenta y te da que la resultante tiene un módulo de 44,15. El ángulo de esta fuerza corresponde
a este que yo marqué acá, podría ser otro, pero yo marqué este, lo llamé gamma. Y para calcularlo hago el arco tangente del opuesto a gamma, que es este vector, este segmento que es igual a FRI, ¿sí? Es la componente en Y, dividido el adyacente que es la componente en X. Entonces el arco tangente de la componente en Y dividido la componente en X me va a dar el ángulo de inclinación que acabo de marcar para la F resultante. Podría haber marcado otro, las cuentas serían distintas, ¿no? Si hubiera marcado este. Me preguntan si el cuerpo está en reposo. No, no está en reposo porque la sumatoria no me dio 0. La sumatoria de fuerzas me dio un valor. Hay una resultante que no vale 0. No cumple la condición de equilibrio. ¿Qué hago para que el cuerpo esté en equilibrio? Bueno, tendría que agregar una fuerza de forma tal que la suma me dé 0. O sea que cuando yo haga de vuelta la suma en X, que es 1, 2 y 3 de las componentes en X de las fuerzas, la componente en X de la suma de la fuerza 4 que agrego me dé el resultado de todo eso, me dé 0. Y lo mismo en Y. Cuando sume la componente en Y de 1, de 2 y de 3 y le agregue la componente en Y de 4, me dé 0. No me pedía que hiciera las cuentas, pero fácilmente se puede ver cuál es el valor de estas componentes y cuál sería el módulo de esta componente, de esta fuerza que hay que agregar y cuál sería el ángulo. En el siguiente ejercicio me dicen que este sistema, donde hay un peso que cuelga de unas cuerdas, está en reposo. Lo que me dicen es que el valor de la fuerza que hace esta cuerda tiene un valor de 35 newton y me dan el ángulo alfa, me dan este ángulo de acá. Bien, entonces yo hago el sistema, el diagrama de cuerpo libre en el nudo, en el lugar donde se juntan las tres cuerdas. Yo sé que hay aplicadas estas tres tensiones, T1, T2 y T3. Y sé que voy a tener que aplicar la condición de equilibrio porque estamos hablando de que el cuerpo está en reposo. O sea que todo el sistema está quieto. Entonces todo el sistema tiene que cumplir con las condiciones de equilibrio. Vamos a descomponer las fuerzas, las fuerzas que son fáciles de descomponer. T1 solamente tiene componente en X, por lo tanto el valor en X va a ser el valor que me dieron de T1 y en Y va a ser 0. Con un signo menos porque elegí en este sistema de referencia positivo para arriba y positivo para la derecha. T2 tiene componentes que las vamos a averiguar después. T3 es la otra que es fácil, tiene solo componente en Y y esta componente en Y corresponde al peso que está acá colgado. Este de peso es el que está haciendo la fuerza a través de esa cuerda hacia abajo en el nudo. En el nudo hay una fuerza aplicada hacia abajo que corresponde al valor del peso A. Por lo tanto, yo sé que en X va a ser 0, que en Y va a ser PA y va a tener signo negativo porque apunta para abajo. T2 es la que hay que descomponer porque no está ni en X ni en Y, entonces tiene componente en X y tiene componente en Y. Como me dieron el ángulo alfa de la fuerza o de la dirección de la fuerza respecto del techo, yo veo que alfa también está acá. Alfa está acá, alfa está acá. Si no lo ves, bueno, fíjate que si yo trazo una vertical acá, esto es 90, esto será beta, y cuando vos haces la suma de los ángulos interiores del triángulo, te quedan 90 más beta más alfa, te tiene que dar 180. Eso significa que alfa es 90 menos beta. Pero resulta que alfa, si vos miras esto de acá, es 90 menos beta, te da alfa. Así que ese de ahí es alfa. Bien, entonces vamos a usar ese alfa para descomponer. Y entonces decimos que la componente en X va a ser T2 por el coseno de 38, que es el ángulo alfa, y T2i va a ser T2 por el seno de 38. Y las dos son positivas porque las dos apuntan en el mismo sentido que el sistema de referencia. Una vez que descompusiste las tres fuerzas, podés aplicar la condición de equilibrio y entonces ahora sabes que en X la suma de todas las fuerzas en X te tiene que dar 0, la suma de todas las fuerzas en X en Y te tiene que dar 0. Por lo tanto, en X tenés a T1 y a T2X y en Y tenés el peso y la tensión 2X con los signos correspondientes que acabamos de analizar.
Vemos que es un sistema de ecuaciones donde aparecen dos incógnitas que son T2 y el peso del cuerpo A. Y son dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto se puede resolver. Pero hay una facilidad que es que la primera ecuación solamente tiene una incógnita y por lo tanto podés despejar directamente T2 de la primera ecuación. Entonces despejando T2 de la primera ecuación te queda que T2 es 35 dividido el coseno de 38. Eso te da 44. Una vez que conoces T2 podés agregarlo a esta ecuación y la única incógnita que te queda es el peso en A, que lo vas a despejar. Y despejando entonces PA te queda que es igual a T2 por el seno de 38. Seno de 38 por T2, que es 44, te da 27,34. Te pedía no solo que calcularas las tensiones, ¿sí? Ya que acabamos de calcular todas las tensiones porque la tensión 3 es el peso en A, o sea que tiene este valor, sino que te pedía la masa del cuerpo A. Y la masa del cuerpo, vos sabés que la masa del cuerpo es el peso por sobre la gravedad. ¿Sí? El peso es la masa por la gravedad, la masa es el peso sobre la aceleración de la gravedad. Suponemos que estamos en la Tierra porque no nos dicen nada, usamos el valor de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. En algunos casos se utiliza 10, nosotros solemos utilizar 9,8. Dividiendo entonces por 9,8 me da que la masa es 2,79 kilogramos, que es la masa del cuerpo que cuelga en este sistema de cuerdas.